Los conflictos, hermanos, son inherentes al ser humano precisamente por nuestra naturaleza caída. Nosotros tenemos que admitir que somos un poquito complicados, que somos un poquito puercoespín. Ante la más mínima amenaza, sacamos las púas, ¿cierto? Algunos procesamos el conflicto de distintas formas. Hay personas que reaccionan inmediatamente. Hay personas que, por el contrario, van acumulando hasta que un día la olla explota. Y hay personas que son como la gotera, que es como por dosis. Pero yo pensé que ya se lo habíamos solucionado. Pero tenemos que saber que vivimos en medio de conflictos porque vivimos en medio de nuestro pecado y el pecado de otras personas, y eso inevitablemente va a generar conflicto. A veces uno prefiere ignorarlos por temor a enfrentarlos o los minimiza, o a veces le damos más valor del que realmente tienen y por eso relaciones significativas se ven afectadas, porque maximizamos tanto la situación que preferimos dejar la relación que solucionar. O resolvemos a medias, poniéndole pañitos de agua tibia sin tratar la raíz del asunto. Claro, el tema pasa de castaño oscuro cuando estos conflictos surgen en medio de la familia de la fe y no logran resolverse. Esto trae como consecuencia que la iglesia se fractura, los miembros sufren, el amor se estanca y lo peor de todo es que no somos testimonio para la sociedad allí afuera. Y justamente esto también está pasando en la iglesia de Corinto. Yo creo que si a uno le preguntan, mire, están buscando pastor en la iglesia. En la iglesia de Corinto, dice uno, sálvese el que pueda, pero por todas las situaciones que vemos en medio de la comunidad, y esto también está pasando en medio de esta iglesia, se están presentando disputas entre los hermanos, y Pablo escribe que nosotros los creyentes no debemos tener asuntos no resueltos con otros creyentes y de verdad con nadie. Entonces vamos a mirar este pasaje y lo primero que vamos a ver es que tener asuntos no resueltos es inconsistente con nuestras futuras responsabilidades. Y aquí en los versículos 1 al 3, Pablo dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos o de los hermanos en la fe? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es el juzgado por vosotros, ¿sois incompetentes para juzgar cosas tan pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, en estos capítulos 5 y 6, básicamente Pablo menciona 3 problemas que se están presentando en la iglesia, en los cuales la iglesia los está resolviendo no con la sabiduría de Dios, sino siguiendo los patrones culturales del mundo. Por ejemplo, hace 8 días estuvimos viendo esa situación de esta persona con su madrastra y la gente está como que esto, como al estilo del mundo, no pasa nada, esto y aquello. Y aquí están también resolviendo los problemas, igual que el mundo, que es llevando a la gente a los juzgados. Es lo que vemos nosotros aquí que se está presentando en la iglesia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, se han dado cuenta que la gente allá afuera tiene una alta expectativa de nosotros. No es que no reconozcan que somos también pecadores, sino que la gente tiene la expectativa de ver a Cristo en nosotros. Y por eso cuando nosotros fallamos o caemos, inmediatamente lo que dicen es: ¿y este no y qué? ¿Y este no y qué es cristiano? Porque claro, vivimos en un mundo dividido, en un mundo en el que cada cual tira para lo suyo, y la gente anhela ver esa luz de esperanza, ese respiro de esperanza al ver en nosotros, el pueblo de Dios, el camino de Jesús, la vida de Jesús. La gente tiene esa expectativa. Y Pablo sabe que en un juicio, quienes se enfrentan acarrean daños irreparables a nivel económico, emocional y espiritual. El que demanda
desea, amparado por la ley, quedarse con los bienes de la persona o tratar de ganar a toda costa. Y claro, por nuestro corazón pecaminoso, la intención y motivación que hay detrás de un juicio civil a menudo no es compatible con nuestra profesión de fe. En la época de Pablo, particularmente, la gente de clase alta recibía mejor trato en los juzgados que los de clase baja. O sea que una persona de clase alta que llevaba a un pobre al estrado, ya el del pobre estaba perdido prácticamente. Y de hecho, los pobres no podían demandar a los ricos. Así que imaginémonos las tensiones que habían en todo esto. Y a Pablo le parece impensable que un creyente lleve a otro creyente al tribunal con la intención de devolverle mal por mal el camino fácil, en lugar de buscar el amor y la reconciliación, el camino del evangelio. No es posible que teniendo a Cristo, busquemos justicia de parte de los que no son creyentes, mostrando así que la enseñanza y el ejemplo de Cristo son insuficientes para ayudarnos a reconciliarnos entre nosotros. Ahora, es muy interesante aquí, creo que es importante aclarar algo, y es que Pablo no está diciendo que no hay asuntos que hay que llevar al tribunal. Porque de hecho en Romanos capítulo 13, él va a hablar de que las autoridades civiles son puestas por Dios y que cuando ejercen su labor con justicia, Dios los está utilizando como instrumento para establecer justicia. O sea, Pablo aquí no está hablando de crímenes. Porque a la luz de este pasaje, anteriormente ocurría que, por ejemplo, hubo un asunto de abuso sexual, hubo un asunto de esto, no, venga, resolvámoslo aquí entre los dos hermanos, oremos juntos, y esto no debe ir a las autoridades aplicando este texto. Pero Pablo no está diciendo que no podemos llevar ante los tribunales aquellas cosas en las cuales hay crímenes involucrados. Lo que Pablo está diciendo aquí es que esos asuntos domésticos, esos asuntos de menor cuantía, nosotros los podemos resolver entre nosotros, y parece ser que los hermanos lo que estaban haciendo era que por cualquier cosa te demando, o sea, usando su posición en la sociedad para aplastar a los hermanos que no tenían. Aquí estamos pensando, por ejemplo, en un préstamo de dinero, ¿cierto? En una situación de este tipo, porque se han parado en este texto para... No, usted como esposa, aguante que le den puño, aguante porque hay que reconciliar. ¿Y qué van a decir las personas que están en los tribunales? Yo recuerdo que en una oportunidad alguien de aquí de la iglesia me mandó una foto o dos y había como moretones, y yo le dije, hermana, ¿esto qué significa? Porque si no, a mí me toca ir a la policía. No, pastor, estaba en el patio y me caí. Lo cual luego nos dimos cuenta que no era así. Pero este texto no está para justificar este tipo de cosas. No, las cosas que debemos llevar a las autoridades, las llevamos a las autoridades, pero los asuntos que podemos resolver entre nosotros, esos asuntos domésticos que podrían resolverse aplicando el amor, deben resolverse en amor. Ahora, aquí Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Yo no sé, Pablo, exactamente qué tenía en la cabeza cuando estaba diciendo esto. Luego nos enteraremos cuando el Señor vuelva por nosotros. Pero sí, en la Escritura hay varios textos, como Lucas 22, Apocalipsis 2:26, en donde se sugiere que nosotros como que vamos a participar de alguna manera al estar unidos a Cristo, de su gobierno futuro. Y en cuanto a que Cristo va a gobernar y a juzgar, y nosotros participaremos con Él en ese juicio, entonces dice Él, a la luz de la posición que tienen en el Señor en el futuro, ustedes deberían considerar lo que están haciendo. Hermanos, sea que estemos hablando de un crimen o de un asunto por perdonar, un asunto doméstico, independientemente de eso, el perdón siempre tiene que ser parte de la ecuación. O sea que este es un asunto, un crimen, y yo voy a llevarlo al tribunal, o sea que sea un asunto que resuelvo aquí con mi hermano, en cualquiera de los dos casos necesitamos extender el perdón. Porque el perdón es lo único que protege al corazón del deseo de venganza y del odio.
Y en un mundo, hermanos, que vive en venganza, nuestra manera de vivir el perdón entre nosotros es una evidencia innegable del poder de Dios. Es curioso que a veces usted le dice a sus hijos, pero amigo, venga a la iglesia. Pero venga para que escuche del amor de Dios. Pero su hijo que vive con usted sabe que usted tiene una situación con alguien y no la quiere resolver. Y ahí la gente inmediatamente percibe esa incongruencia entre el mensaje del evangelio que tiene en el centro el perdón. O sea, es que ahorita que estábamos cantando, que ya las cadenas ya fueron rotas, que ya libre soy, me perdonó. Nosotros no vivir a la luz del perdón de Dios en nuestras relaciones, básicamente vuelve a construir muros que Cristo ya destruyó y vuelve a traernos cadenas de las cuales ya fuimos liberados. Por esa razón, la invitación es a que podamos extender el perdón. Ahora, hermanos, hay controversias que sí son necesarias. Por ejemplo, cuando la verdad del evangelio está en juego, llegará momentos en los que tendremos que evaluar si lo que se enseña es la verdad, tomar posición, defender la verdad. O sea, hay disputas que vale la pena tener, pero para nuestra vergüenza, la iglesia a veces se divide por asuntos que no tienen importancia. Y nosotros tenemos que reconocer que hemos a veces participado, incitado y propagado controversias y disputas que nada aprovechan el crecimiento del evangelio. Ese es el punto de Pablo. Nosotros y cómo vivimos, nosotros estamos sobre el escenario del mundo. Y muchas veces el evangelio que la gente va a leer no es el que está en la Biblia, sino el que tú exhibes con tu vida. El segundo punto que menciona Pablo es que tener asuntos no resueltos es inconsistente con cómo debería funcionar la iglesia. Versículos 4 al 8. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima ante la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno? O sea, ¿no hay un hermano que pueda juzgar entre ustedes, que les ayude a reconciliar? Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio o el daño material? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados, la pérdida de dinero? Pero vosotros, en vez de sufrir el agravio o la pérdida, cometéis en cambio agravio y defraudáis, y esto a vuestros hermanos en la fe. Pablo está criticando aquí dos cosas, ¿cierto? Lo primero es trasladarle esa facultad de juzgar a personas que nada tienen que ver con la iglesia. Y por eso cuando el suegro de Moisés le sugirió nombrar jueces para que se distribuyeran el trabajo, le pidió que escogiera hombres honorables y capaces para juzgar los casos sencillos. Y entre nosotros como comunidad necesitamos tener hombres y mujeres que son sabios para ayudarnos en esas pequeñas contiendas que tenemos entre nosotros y que no necesitemos necesariamente llegar a ese punto del estrado o del juicio. Pero lo segundo que critica aquí Pablo es no estar dispuestos a perder dinero o posesiones y preferir perder al hermano o nuestro testimonio, porque lamentablemente en el tiempo que nosotros vivimos, nadie se quiere aguantar ni un cólico por la causa del evangelio. En otras palabras, yo estoy con Cristo y estoy aquí siempre y cuando esto no afecte mi bolsillo, o siempre y cuando esto no afecte X o Y, o sea, siempre y cuando seguir a Cristo no me incomode. Pensemos, por ejemplo, un creyente le compra un carro a un hermano de la iglesia. El carro no está tan en buen estado como pensaba la persona o como se veía en las fotos. Luego de estarlo andando, me da cuenta que la llanta, que los rines, que esto, que lo otro, que el motor. El hermano se habla con él, no reconoce. ¿Qué hacemos? Este caso lo vivimos nosotros en la casa. Me dijeron, ve que un hermano nos está vendiendo un carro. Y le dije, ustedes que ninguno maneja, no compren carro.
pero querían la goma del pipi. Compraron el carro estaba, y yo le dije, ¿y por qué él lo quiere vender? Piensen a ver si es que de pronto está, bueno, compraron el carro. Imagínense en esa posición. Y fue este texto el que nos ayudó. Yo, no, es preferible perder esa plata. ¿Cuánto les valió ese carro? No, es preferible perder eso a hacer un show delante de los incrédulos. Nosotros hablando aquí del uno, no, y que el hermano, imagínense cómo se forma eso en la iglesia. Es preferible perder la plata porque el testimonio nuestro ante el mundo lo merece. Cristo es más valioso que eso que estamos perdiendo. A menos de que sea un crimen. ¿Se están viendo la diferencia entre una cosa y la otra? A menos de que sea una cosa que hay que ir al tribunal, estos asuntos triviales debemos tenerlos allí porque, hermanos queridos, el testimonio nuestro ante el mundo es importante. Y Pablo nos está diciendo, es preferible sufrir el agravio y el ser defraudados. Lo opuesto a lo que Pablo nos invita es a ser contenciosos. Y yo no sé, hermanos, pero a mí me parece que la experiencia del emigrante, de emigrar y uno salir de su país, en donde uno tiene todas las comodidades, donde uno tiene acceso, a uno lo hace vulnerable. Porque para empezar, generalmente hacemos los trabajos que la gente de aquí no quiere hacer. En otras palabras, es como que la piel se nos vuelve sensible. Del maltrato, de que nos miren mal, de que nos humillen, de que aunque no nos lo digan con las palabras, nos lo digan con la mirada. Yo estaba hace 8 días en la noche en una iglesia inglesa que fui a una reunión. Y me pareció muy curioso porque, claro, el hermano que me invitó es español. Y es por unos asuntos que estamos mirando con las iglesias. Y entonces me pareció muy curioso porque otro hermano inglés, el hermano español, le estaba explicando, mira, él es Oscar del que yo te estaba hablando, que no sé qué, los españoles hablan rápido. Y entonces el inglés lo miraba así como, ay, como habla de mal. Y uno de esas cosas con el tiempo las siente. O sea, ya venimos con eso a la iglesia también. Con toda esa carga, ese bagaje de, ¿cierto? De me han mirado mal, de esto y lo otro. Y por eso cuando usted entra y la ujier le dice, no se sienta aquí, sino en la del frente, usted la mira que la quiere matar. Porque ya venimos con todas esas cosas de ser inmigrante. Y eso nos lleva a una tendencia a ser contenciosos. Allá no querer soportar ningún agravio porque uno dice, ya yo me aguanté lo suficiente, ya yo a mí el que me diga, le digo, ve. ¿Sí? Y si son los hijos de los que emigran, aunque hablan el inglés bien, siguen teniendo el rótulo de inmigrantes. Nos compartía alguien en el grupo de jóvenes hace mucho tiempo, o sea, ustedes no estaban, y nos decía, mire, yo crecí en este país, yo hago una carta y dice la supervisora inglesa, revísasela bien porque tú sabes que ella... Y ella dijo, pero ¿cómo así si yo crecí? Es de Ecuador, la familia es de Ecuador, pero ella creció aquí. Pero ¿cómo así si yo crecí aquí, fui a la universidad aquí, que revísale la carta? Seguimos viviendo este tipo de cosas y todas estas cosas que para los que son de aquí son natural, tienen la piel más dura. Nosotros ya venimos, y todo esto en medio de la comunidad de la fe, en donde estamos pasando la vida juntos y somos pecadores, nos va a llevar a cierta sensibilidad y nos va a llevar a ser contenciosos. Y por eso la invitación, una vez más, es a que podamos imitar el ejemplo de Cristo. Hermanos, el odio, el individualismo y la envidia son polillas que corroen en silencio y profundamente. Una vez una mujer en una iglesia X estaba muy inconforme por la forma en la que se vestían los miembros del grupo de la alabanza. Para ella decía, esto es indecoroso. Y tenía su opinión, y está muy bien tener esa diferencia de opinión. El asunto fue que no manejó bien el conflicto, decidió irse de la iglesia, y antes de irse de la iglesia dejó un mensaje por el WhatsApp. Esta no es esta iglesia, para que no estén pensando en cuál grupo de WhatsApp fue que dejaron ese mensaje.
decidió dejar un mensaje en el grupo de WhatsApp de la iglesia, dejando a claro todas las cosas que ella pensaba y contra las cosas que pensaba. Y esta persona se fue con una herida en su corazón y aparte de eso dejó una grieta en la unidad de la iglesia. Los conflictos no resueltos dañan la comunidad y lo más probable, hermanos, es que si nosotros no vemos nuestros conflictos como parte del mismo proceso de santificación que Dios está trayendo en nuestras vidas, nosotros a donde vayamos llevaremos el problema. Porque el asunto está en nuestro corazón, o sea, los conflictos están para que los podamos resolver bíblicamente y crezcamos al resolverlos bíblicamente. Número 3, tener asuntos no resueltos es inconsistente con la nueva vida en Cristo. Y yo sé que ahorita que ustedes estaban leyendo esos textos en la pantalla dijeron, uy, hoy es el pasaje que van a predicar sobre estos. No, el punto del pasaje no es eso que ustedes creen que yo voy a tocar, porque el punto del pasaje es, vamos a leerlo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Pero mire cómo comienza, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo aquí está diciendo que cuando él visitó por primera vez Corinto, llevó el evangelio que ofrece salvación. Esta gente tenía este tipo de conducta moral y ética. Y dice Pablo aquí muy claramente esto, erais algunos de vosotros con el propósito de enfatizar y recordarles de dónde lo sacó el Señor. O sea, el propósito por el cual él menciona esta lista de pecados es para decirle, mira, eso que por lo que estás peleando con tu hermano, es una bobada cuando tú miras la obra que Dios ha venido haciendo en tu vida. O sea, mira de dónde te sacó el Señor. Para que tú estés por un penique, por esto, porque me miró, porque esto, por aquello, estés comprometiendo tu testimonio y estés cargando odio en tu vida. Hermano, mira de dónde te sacó el Señor. Por eso es que introduce esta lista de pecados. Mira de dónde te sacó el Señor. Nosotros no tenemos que comportarnos en relación a nuestra antigua identidad. Nosotros no podemos resolver nuestros conflictos como gente que no ha sido lavada, santificada y justificada por el Señor. Y miren ustedes que Pablo utiliza estas tres expresiones, lavados, santificados y justificados. Y cada una de estas acciones son ejecutadas por Dios, porque miren que él dice, ustedes habéis sido lavados. No dice usted se lavó. Habéis sido santificados. No dice usted se santificó. Habéis sido justificados. O sea, Cristo fue a la cruz para que tú seas lavado, santificado y justificado, para que tú le des valor a eso que Él hizo en la cruz por ti, por encima de las chichiguas, de las afrentas pequeñas que tienen en contra tuyo. Pero miren ustedes algo tan interesante, y es que uno esperaría que Pablo dijera, ustedes han sido lavados, justificados y santificados. Lavados, uno esperaría, o sea, el Espíritu nos ha regenerado, nos ha lavado, yo he sido declarado justo y ahora estoy en el proceso de santificación, o sea, uno esperaría ese orden. Pero Pablo lo invierte y dice, ustedes han sido lavados y santificados para ponerle un énfasis mayor a la transformación que Dios ha venido haciendo en tu vida. O sea, en otras palabras, Oscar, Mabel, Wilmar, si el Señor te ha venido transformando, mira todo lo que eras y mira qué tanto has avanzado en tu caminar con el Señor. No permitas que esto estanque tu caminar con el Señor. Mira lo que Dios ha hecho en ti. Mira cómo Dios te ha transformado. No permitas que esas cosas pequeñas estanquen. Porque, hermano, yo les digo una cosa. Cuando uno tiene asuntos pendientes, cuando uno sabe lo que el Señor demanda de uno hacer, eso es un estorbo en nuestra relación con Dios.
De hecho, uno no ha dicho Padre Nuestro cuando ya el Espíritu está diciéndole, ¿qué hubo? ¿Y usted qué? ¿Para cuándo? Si la muchacha dice el anillo, ¿para cuándo? El anillo, ¿para cuándo? El Espíritu dice, ¿y el perdón para cuándo? ¿El perdón para cuándo? Este tipo de cosas, hermanos, generan estorbo no solamente en nuestra relación con otros, genera estorbo en nuestra relación con Dios. Recuerden que en Primera de Pedro dice, y no crea el esposo que tratando mal a su mujer, las oraciones van a subir del techo. Y uno dice, ¿pero cómo así? Sí, así. Porque es que nuestras relaciones horizontales no se pueden desvincular de nuestra relación con Dios. Eso es un estorbo en el proceso que Dios está haciendo. Ya no queremos orar porque sabemos de qué nos va a hablar Dios. Y por eso dice, miren lo que Dios ha hecho. Él ha tomado la iniciativa de lavarlos, santificarlos y justificarlos. Y miren todo lo que Dios ha hecho en tu corazón. Mira que antes eras un amargado, antes eras esto, antes eras lo otro, y mira lo que el Señor ha hecho en tu vida. No eches por tierra lo que el Señor ha venido haciendo por una bobada que tienes y sabes que tienes que ir a resolver. Él dice, en su gracia Dios perdona a todos los que se arrepienten. Y creo que el énfasis de este pasaje, que yo creo que cubre todos los tipos de comportamiento éticos, morales, sexuales, porque va desde el robo, todos los cubre. Es para decirnos que Dios perdona a todos los que se arrepienten. O sea, que no hay pecado que Dios no perdone. Esto erais ustedes antes, pero el Señor los lavó. Y por eso la invitación, hermanos, hoy es a que escuchemos el llamado del Señor. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí no se nos abre otra ventana. Porque cuando a mí alguien me ofende, yo a veces me aferro a la ofensa como si no hubiese eternidad. O sea, como si Dios no fuese a juzgar, como si no hubiese eternidad. No, o sea, yo a veces resuelvo mis asuntos con otros con la ventana de la eternidad cerrada, porque tiene que pagar aquí. No, hay textos que nos dicen, mía es la venganza, yo pagaré. Frente a la eternidad, el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. Frente a eso que nosotros ya experimentamos dentro de nosotros, pero vamos a experimentar plenamente cuando el Señor regrese, frente a esa bendición del reino de Dios, nosotros podemos resolver nuestros asuntos y verlos como lo que son, impases y oportunidades para nuestro crecimiento y nuestra santificación. Pero cuando yo no pienso en la eternidad, entonces la ofensa que Eliana me hizo es todo lo que hay y es todo esto. No, hermano, hay cosas mayores y más grandiosas que Dios tiene para nosotros, que nosotros fijarnos en la ofensa. Entonces por eso dice, abran la ventana, todo lo que Dios tiene, y no se queden distraídos en estas situaciones que son cosas pequeñas y que, por otro lado, comprometen nuestro testimonio ante el mundo. Por eso, al principio del sermón dije que todos, por vivir en el mundo que vivimos y ser pecadores, vamos a tener conflictos. Eso es inevitable. Vamos a tener conflictos. Y también mencioné que algunas personas son súper explosivas. O sea, hay una situación y ¡fu! Explotan de inmediatamente. Son una metralleta. Hay otras personas que cogen la ofensa y la van guardando y la van guardando y la van guardando hasta que la olla pitadora explota. ¿Cierto? Y cae yuca y cae plátano y cae todo eso. O sea, se dañó la cena, se dañó todo porque está tan acumulada la situación que cuando llega un punto empieza a hacer la olla así. Y uno, ¿qué pasó aquí? Y ya cuando lo llaman a uno, it's too late. O sea, ya explotó todo, ya la cocina se prendió, ¿cierto? Ya está muy tarde la situación. Y hay otros que son como una gotera. La pregunta es, ¿cómo deberíamos hacerlo bíblicamente? ¿Cómo resolver los conflictos con Cristo en el centro? Rápidamente, no es bueno permanecer enojados, ¿cierto? Dice Efesios 4, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Uno por orgullo
Deja no que se ponga el sol, sino días y meses. Pero la recomendación es nosotros ser prontos a resolver la situación. Pero número 2, tenemos que preguntarnos antes de hablar con la otra persona y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver la viga de mi ojo antes de tratar de resolver la paja de mi hermano. Porque nosotros tenemos, cuando hay un conflicto, esa costumbre de pensar que el problema es solo de la otra persona. Y entonces la invitación siempre es, esas son palabras de Jesús, siempre hay una contribución que tú has hecho por más mínima, y entonces pídele al Señor que te examine para que tú comiences la conversación, no con que mire que usted me dijo, usted me hizo, sino hermano, yo pienso que en esto yo me equivoqué en esto. O sea, comienza con tu viga para que luego el otro, déjaselo al Señor, reconozca su paja. Pero tú comienza con tu viga. Por otro lado, Proverbios 12:18 dice que la lengua del sabio sana. Entonces nuestras palabras en el manejo de un conflicto, aparte de que revelan lo que hay en nuestro corazón, tienen la capacidad de dar vida o de matar. Entonces tenemos que ser muy sabios en nuestro lenguaje. Y por otro lado, nuestro interés cuando estemos enfrentando un conflicto no debe ser ganar, debe ser sanar. Porque es muy distinto cuando yo digo voy a hablar con Juliet y lo que yo quiero es que ella reconozca que ella se equivocó. Ahí ya perdimos el año con eso. Porque si nosotros vamos a tratar de reconstruir algo, todavía viéndonos como personas que están en dos bandos distintos, perdimos el año. El propósito no es ganar, es sanar. Y esto es un reflejo de un corazón humilde y de una persona a la que su prójimo le interesa más que sus deseos particulares. Recordemos que el mundo está fregado como está, es precisamente por eso, porque todo el mundo busca lo suyo, todo el mundo quiere su propio beneficio. A cualquiera le tocan el ego, inmediatamente explotan bombas. Y dejémoslo ahí sin decir nombres. Medio nos tocan y ahí mismo explotamos. Por eso el mundo está como está. Y por eso lo único que sana el mundo es el Evangelio de Jesucristo. Es poner la otra mejilla. Pensamos que estamos perdiendo, no estamos perdiendo nada. El mundo nos hace pensar que cuando bajamos la cabeza estamos perdiendo, no estamos perdiendo nada. No estamos perdiendo nada. Estamos ganando porque nosotros somos transformados. Y Dios recibe la gloria. Y ya de lo que está fuera de nuestro control, en el corazón de las otras personas, se lo dejamos a Dios. Y por eso la única manera de nosotros hacerlo es mirar la obra de la cruz, que es la que nos recuerda lo que éramos y lo que ahora somos. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Mis hermanos, con quien tengamos un conflicto, y si es un creyente, ese no es nuestro enemigo, ese es un hermano, porque también es un hijo de Dios y es parte de mi propio cuerpo. Si Dios nos ha perdonado, ¿cuánto más nosotros tenemos que perdonar a los que nos han ofendido? Y en este pasaje es muy particular porque Pablo dice, ¿ninguno pues quiere sufrir el agravio? ¿Ninguno quiere sufrir ser defraudado? La razón por la que usted y yo hemos sido perdonados por Dios fue porque Jesús sufrió el agravio. Porque Jesús aceptó ser defraudado en la cruz del Calvario. Y en lugar de vengarse de los que lo estaban crucificando, lo que hizo fue orar por ellos y bendecirlos. O sea, la razón por la que usted y yo somos lavados, santificados y justificados es porque el que ha hecho esto de recibir el agravio y de recibir el ser defraudado ha sido nuestro propio Señor para nuestra salvación. Si el Señor no acepta el agravio y el ser defraudado, en nosotros no habría ningún tipo de esperanza. Pero el Señor sufrió el agravio. Vemos nosotros en la cruz a Dios absorber en sí mismo la injusticia, para Él quebrantar el ciclo de pecado, violencia y venganza que vivimos en nuestro mundo. Y es por eso, hermanos, que cuando recibimos el perdón de Cristo,
somos liberados de buscar justicia propia y equipados para la reconciliación. La cruz nos guarda de buscar justicia propia y nos equipa para la reconciliación. Y por eso, hermanos, los invito a que en el poder del Espíritu y por la obra de la cruz no propaguemos la división en el mundo, sino que seamos en el poder del Espíritu instrumentos de reconciliación, instrumentos de paz. Que nosotros, a través de nosotros, el Señor pueda seguir con esa tarea de reconciliar al mundo con Él.